su Biblia al libro de Hechos, capítulo 6. Libro de Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a hacer un pequeño salto al capítulo 7. Pero ya decidiendo a qué versículo vamos a saltar. ¿Listo? Entonces vamos a leer capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con quien hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aquí es donde vamos a hacer el salto. Entonces vamos a leer el capítulo 7 de la seguidita en el versículo 51. Y dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Esto es lo que está hablando Esteban, ¿no? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En la mañana de hoy tenemos una enseñanza bien especial. Ahí tenemos el título, que es Legado de Gracia. No es alusión a ninguna banda que haya por ahí antes. El título de la enseñanza de este día. Y tenemos que pensar que cuando hablamos de un legado, todos nosotros estamos dejando un legado, lo queramos o no lo queramos.
estamos dejando algo marcado en la vida de las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas las personas. Y aún en la historia, estamos marcando la historia y estamos dejando un legado. ¿Qué es el legado de gracia? El diccionario de la Real Academia dice que es aquello, el legado es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea una cosa material o sea una cosa inmaterial. Pero cuando hablamos del legado de gracia, estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? La gracia que el Señor ha derramado a través de su Hijo se ha convertido en un legado, y es un legado vivo. Es decir, que el legado que el Señor Jesús nos ha dejado somos nosotros mismos. La gracia del Señor somos nosotros mismos, porque hemos sido salvados por la gracia del Señor. Y ahora esa misma gracia se ha encarnado en cada uno de nosotros cuando hemos sido salvos. Es decir, que lo que es el legado de gracia somos nosotros mismos, ¿verdad? Y lo que se debe dejar en el mundo es personas llenas de esta gracia salvífica, es decir, de la gracia de la salvación de Dios que Él ha puesto en nosotros, y que esto se debe multiplicar, ¿verdad? Esa es la esencia del discipulado en el Evangelio. Eso es una mención. Somos el legado vivo de Cristo. Ser cristianos demuestra la gracia de Cristo. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, a través de la vida de Esteban, ¿no? Que dejó un legado que parece muy corto, pero que fue un legado trascendente. Y yo les invito a que puedan leer el capítulo 7, donde él hace su defensa delante del concilio y nos hace un despliegue de la historia y de por qué nosotros en este día y en esa fecha obtuvimos la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere saber cómo exponer a una persona, cómo fue que el Señor Jesús y cómo Dios a través de la historia nos ha perseguido, nos ha amado y nos ha querido entregar esta gracia, entonces lea el capítulo 7 y lea todo lo que Esteban nos dice, ¿no? Entonces, Esteban nos ha dejado un legado que fue muy corto, ¿no? Pero que fue muy contundente. Tanto así que en este día estamos hablando de Esteban y de ese mismo legado. Y vamos a ver que el Señor nos enseña a través del legado que nos dejó Esteban, ese legado de gracia, ¿no? El capítulo 6 nos muestra la multiformidad de la gracia de Cristo. Entonces, el primer punto es un buen testimonio. Necesitamos ser reflejos de Cristo. Hay un versículo que a mí me impacta mucho, está en Hebreos capítulo 1, versículo 3, para los que están anotando ahí, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántos vieron el eclipse ayer? Estaba nublado por acá, no alcanzamos a verlo mucho, ¿no? Tocó ver fotos o las transmisiones en YouTube, en TikTok, en Instagram. Pero hay un paralelo en esto del resplandor, ¿no? Dice que el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que Cristo refleja en su propia vida lo que es Dios. Y eso es para nosotros también. ¿Por qué les hablo del eclipse? Porque la luna refleja la luz del sol, ¿cierto? Y nos alumbra. Cuando hay luna llena es espectacular, ¿no? En estos días que ha habido unas lunas grandísimas, impresionantes, nos damos cuenta que el reflejo de la luna es bastante grande, ¿no? Es el reflejo del sol en la luna. Y ese es el paralelo que se está haciendo aquí en este versículo. Está Dios con su resplandor y Cristo es el reflejo de ese resplandor. Ahora nosotros tenemos que ser el reflejo de la gloria de Cristo. Es como una cadena, ¿no? Está Dios, Cristo refleja la gloria de Dios y nosotros debemos reflejar la gloria de Cristo. Y el mundo está buscando ese resplandor. Aún sin saberlo, la gente está buscándolo de muchas maneras, está buscando saciar ese deseo de Dios, pero está buscando a Dios tangible. Si han escuchado de pronto a los ateos que dicen, muéstrenme a Dios, pruébeme que Dios existe, muéstrenme que Dios está, ¿no? Háganme alguna señal. y muchas veces la gente está buscando pruebas de Dios. Y mucha gente deja de creer en Dios porque no ve las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas de que Dios está?
los estoy viendo. Ustedes, yo, somos las pruebas de que Dios existe, y no solamente eso, sino que envió a su Hijo para rescatarnos y para acercarse lo más posible a nosotros, ¿no? Dice la palabra que cuando el Señor Jesús murió ahí en la cruz, se rasgó ese velo, ¿no? Eso para nosotros es un símbolo de que la distancia que había entre nosotros y Dios se rompió y ahora tenemos acceso al Padre. Podemos acercarnos de la manera más íntima con nuestro Dios, y eso es lo que Él siempre ha querido, ¿no? Entonces nosotros podemos tener esa cercanía y el mundo necesita tener esa cercanía con Él. Entonces vamos a ver estas características de Esteban. Había un problema en el capítulo 6, ¿no? Que el problema era ¿cuál? Había una disputa entre creyentes que hablaban arameo y creyentes que hablaban griego, ¿no? Y la disputa es, como dice mi hermana, que habían desatendido las viudas, ¿no? Y si nos metemos en el contexto nos damos cuenta que las viudas eran esas personas que ya como que no les servían a la sociedad, ¿verdad? Que eran despreciadas y que ya no tenían ningún tipo de sustento, y que si algunas viudas eran jóvenes, pues les tocaba dedicarse a la prostitución, ¿no? Entonces, el tema de las viudas en la iglesia era un tema muy importante, porque alguien tenía que hacerse cargo, ¿no? Entonces vamos a ver a partir de esa disputa, de ese problema que surgió, los discípulos empiezan a buscar cómo resolver este problema, ¿no? Y buscan unas características muy específicas. Entonces hay varias personas, pero como estamos hablando de Esteban, vamos a enfocarlo en Esteban. Entonces la primera característica que podemos encontrar ahí en el versículo 3 es ¿cuál? Buen testimonio. Excelente. Buen testimonio, en otras versiones dice buena reputación. Y necesitamos pensar qué pensaba la gente de Esteban, cómo veía la gente a Esteban, qué cosas hacía Esteban en su diario vivir, ¿no? Cómo hacía su trabajo, y pensarlo para nosotros, ¿no? Y ese es el primer punto de algo que de pronto no pensamos en nuestro legado, de esa cosa que estamos dejando para la posteridad. ¿Qué dice la gente de nosotros? Una de las cosas más importantes del legado es, ya cuando terminamos nuestra vida, dejamos una lápida, ¿no? Y de pronto un mensaje que ponemos en esa lápida, ¿no? Como para resumir la vida de la persona. ¿Qué va a decir de nosotros la gente? ¿Qué van a poner ahí en esa lápida? Que fuimos violentos, que fuimos mala paga, que quedamos debiendo con el plata, que fuimos malos trabajadores, que fuimos chismosos, que fuimos mentirosos, groseros, o todo lo contrario, que fuimos confiables, que fuimos íntegros, que nos buscaba la gente para que oráramos por la gente. ¿Qué está diciendo la gente de nosotros? Es muy importante. ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando a nuestro entorno, no? Porque somos cristianos, ¿sí o no? Y de pronto si hay alguien aquí que no es cristiano, pues muy pronto lo será. Pero somos cristianos y la Biblia nos invita a tener este testimonio, a ser personas extraordinarias, no por nuestra bondad, sino porque somos difíciles de encontrar. Y muchas personas dicen y comparan muchas veces la religión con es mejor ser buena persona que ser religioso. ¿Por qué creen que la gente dice eso? Porque tienen malos ejemplos, porque tienen malas experiencias y malos testimonios de otras personas. Se supone que si uno es una persona religiosa, debe tener un buen testimonio, ¿cierto? Debe ser una buena persona. Pero ser buena persona como cristianos, y hablando en cuanto al testimonio, no es suficiente. Ser cristiano no es ser buena persona, es una consecuencia. Eso es lo que la gente ve en nosotros, que somos buenas personas en el sentido del que el mundo nos ve, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que somos personas pacíficas, es lo que la gente realmente quiere ver de una persona religiosa o de una persona cristiana. Cuando no somos reaccionarios, cuando de pronto tenemos algún problema en la calle, de pronto los que manejamos, cuando se nos atraviesa alguien, que eso no pasa, cuando de pronto alguien no pone el direccional y voltea así como loco, cuando de pronto
muchas veces, sobre todo los que manejan carro, dicen cosas, ¿no? Y se queda ahí dentro del carro. Muchas veces tienen las ventanas cerradas, pero estamos diciendo cosas, ¿no? De pronto la gente no nos va a escuchar, pero hay algo que estamos diciendo. Y eso va a quedar ahí. Si de pronto quedamos debiendo plata, eso sí es un problema bien, bien complicado, ¿no? Muchas amistades se han arruinado por eso, ¿sí o no? A veces la gente prefiere aguantarse la vergüenza y perder una amistad que de pronto tratar de resolver un problema. Y muchas amistades se han perdido así, ¿no? Y muchos negocios han dañado buenas relaciones, ¿no? Y terrible que eso suceda en la iglesia. ¿Pero ustedes creen que eso pasa en la iglesia? Sucede en la iglesia. Malos trabajadores. La gente piensa de nosotros que nosotros hacemos un buen trabajo. Cada uno de nosotros, yo creo que tiene un oficio, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecerle a la sociedad. Pero ¿qué dice la gente de nosotros cuando nos pide un trabajo? Los que son profesores, los que de pronto trabajan en las ingenierías, de pronto los que trabajan haciendo algún trabajo de pronto de construcción, de pronto los que arreglan ropa. ¿Cuántos han mandado a arreglar algo de ropa y les han dicho sí en una semana y a la semana dicen no, en 2 días, y en 2 días pasa el tiempo, y pasan 3 meses y a uno no le devuelven su ropa, ¿cierto? Y se desespera uno. Pero qué terrible es que de pronto nosotros como cristianos tengan esa imagen de que somos malos trabajadores. La gente debe vernos a nosotros como trabajadores con excelencia. Eso es lo que debe estar en nuestro testimonio. Yo tengo muchos malos ejemplos de personas en las que uno confía, personas cristianas, ¿no? Y que uno dice, quiero mandar a hacer este trabajo a una persona porque es cristiana, entre otras cosas, por ayudarle, ¿no? ¿Sí les ha pasado eso? Que uno dice, hay una persona que trabaja en tal cosa, yo le voy a mandar a hacer este trabajo porque es cristiano y quiero ayudarle. ¿Y qué pasa? Al final, muchas veces el trabajo es terrible. Tengo un ejemplo que no quiero decir, pero me va a tocar decirlo porque el Señor me está apoyando. Pero hace poco con unos amigos, que no voy a decir el nombre, pero íbamos con Tania y mandamos a hacer un trabajo y la persona no nos hizo un buen trabajo. Y nosotros fuimos de buena manera a hablar con esa persona. Y esa persona antes se enojó. No sé si les ha pasado que la persona les hace un mal trabajo y uno va a reclamarle y antes se enoja. Y uno dice, pero este es hermano, este va a la iglesia, este toma la Santa Cena conmigo, ¿qué pasó? Y así sucede muchas veces. Y eso es terrible. Y la gente tiene que cambiar esa perspectiva de nosotros como cristianos, siendo buenos trabajadores, siendo excelentes en lo que hacemos. Si de pronto nos equivocamos, nadie está exento de una equivocación, pero tratar de resolver las cosas y hacer un buen trabajo, ¿no? Y dejar una buena imagen, es decir, un buen testimonio para la gente, ¿no? Y dignificar el nombre de Cristo, porque cuando la gente ve un cristiano que es mal trabajador, ¿qué va a pasar? Va a decir que Cristo, ¿no? Que los cristianos, y ya se vuelve algo general, y eso lo vemos siempre. Entonces necesitamos tener un buen testimonio, así como lo tenía Esteban, ¿no? Y yo decía al final, nos buscan para que oremos. No sé si les ha pasado que la gente les dice, es que usted tiene algo diferente, es que a usted Dios sí lo escucha. No sé si les ha pasado, si no les ha pasado, yo espero que les pase, porque eso muestra algo que ustedes están, valga la redundancia, demostrando al mundo. La gente está viendo algo en usted, que es, ojalá, a Cristo, ¿no? Hablando del reflejo, no recuerden, ustedes están reflejando a Cristo, y por eso es que la gente los está buscando para un consejo, ¿no? Para una oración. Si hay alguien enfermo, entonces lo van a buscar para que ore, porque saben que su oración tiene poder, ¿no? Y puede traer una sanidad. A mí me pasó algo muy chistoso en la universidad, cuando estaba en la universidad hace bastante ya tiempo. Y la profesora estaba preguntando la hora, ¿no? Y todo el mundo le daba la hora mal, porque querían irse, ya querían salir de clase, ¿no? Y la profesora dijo, preguntémosle a Jonathan porque él siempre dice la verdad.
Si ustedes me conocen, no es que sea mentiroso, pero yo soy de pocas palabras. Y yo en la universidad igual, yo casi ni hablaba, yo pasaba muchas veces desapercibido y yo me preguntaba, ¿por qué la profesora dice que yo siempre digo la verdad? Si yo casi ni hablo, o sea, yo ni participo, yo como que solo estoy en punto. Pero la profesora vio algo en mí, vio algo diferente y vio que yo era alguien veraz, ¿no? Que la gente vea ese tipo de cosas en nosotros, en ustedes. Que sus compañeros de trabajo vean ese tipo de cosas en ustedes, que ustedes son verdaderos, que ustedes son cumplidos, que ustedes son confiables. Y ese es el primer punto, ¿no? Buen testimonio. El segundo punto es llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde podemos entender que ser buenas personas cuando somos cristianos no es suficiente, porque es una consecuencia. Y es interesante cómo para un trabajo tan, podríamos decir, tan superficial, que es cuidar a unas personas, que es servir de pronto las mesas, los discípulos buscan cosas tan importantes y tan trascendentes, ¿no? Como una persona llena del Espíritu Santo. Y yo creo que aquí es donde nos complicamos un poco la vida, porque nosotros queremos saber qué quiere decir eso de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí hay tres cosas. Poder de Dios. ¿Qué quiere decir tener poder de Dios? La palabra nos habla de que Esteban hacía milagros y prodigios, ¿no? Que son cosas que nosotros llamamos sobrenaturales. Cuando los discípulos oraban, ustedes lo encuentran aquí en el libro de Hechos, en todo su recorrido, pueden encontrar que cuando los cristianos se convertían al Señor, ellos oraban e imponían sus manos sobre los nuevos convertidos. ¿Y qué pasaba? Eran llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué más pasaba? ¿Cuál era la evidencia de eso? ¿Recuerdan? Hay dos cosas muy importantes que suceden cuando una persona es llena del poder de Dios y del Espíritu Santo. Una es que profetiza, lo dicen varios partes cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, y la segunda es que habla en lenguas. Y eso es muy interesante, porque en el buen testimonio mencionábamos una cosa que es muy fea, ¿no? Que son los chismosos. Qué feo es encontrar una persona chismosa, ¿no? Que le dice uno cosas de otra persona y a la otra persona le dice cosas de uno y eso es un desastre, ¿no? Y está lleno una persona así. Una de las primeras evidencias que encontramos de que una persona ha sido llena del poder de Dios es sus palabras, su forma de hablar, qué cosas dice. Este es el primer cambio y la primera evidencia, el control de la lengua. Qué cosa más difícil. Tanto así que Santiago nos hace todo un capítulo, ¿no? Un despliegue del problema que es la lengua. Dice que la lengua es como un pequeño fuego que puede generar un gran incendio, ¿no? Y que también es como ese pequeño timón de un barco grandísimo, que ese pequeño timón puede darle dirección a algo que es supremamente grande, ¿no? Y nosotros que estamos en época de sequía podemos entender esto del pequeño fuego, ¿no? A veces la gente bota un cigarrillo en el pasto seco y eso se prende. Y es un poquito y va grande y después son hectáreas que se incendian, ¿no? La primera señal de que somos llenos del Espíritu Santo es un cambio en nuestra lengua y sobre todo un autocontrol. Un autocontrol. Otra cosa son los milagros, ¿no? Eso es una evidencia del poder de Dios. Que oramos por las personas y se sanan, que ocurren cosas extraordinarias, ¿verdad? A mí me pasa mucho que me pasa con el clima. Yo a veces tengo cosas que hacer, sobre todo al aire libre, y a veces solo y el clima cambia. Si va a llover, pues se despeja. Y eso son evidencias del poder de Dios y nosotros necesitamos caminar constantemente en este aspecto sobrenatural. Y las cosas que no son posibles aparentemente en Dios se convierten en cosas que son posibles. ¿Y qué es posible con Dios? Todo, porque nuestro Dios es todopoderoso. Y el tercer punto del poder de Dios es una elocuencia espiritual. Ustedes recuerdan quiénes eran los discípulos, ¿no? Eran
guerrilleros, eran pescadores, eran gente común y corriente, que no tenían ningún tipo de preparación, que no hicieron el discipulado, que no fueron al seminario, que no aprendieron de exégesis, de hermenéutica, no sabían nada de eso. Pero cuando el Espíritu Santo los llenó, dice en Hechos capítulo 2, ¿no?, que Pedro se levantó y habló y dio un discurso impresionante, tan impresionante que se empezó a convertir la gente, 3,000, 5,000, y la gente que decía de él, ¿este quién es? Si este no tiene estudios, y este es del pulpo, del populacho, del barrio, ¿de dónde salió? ¿Por qué habla así? Porque el Espíritu de Dios, cuando nos llena, nos da una elocuencia espiritual, algo que nos sobrepasa, una sabiduría que nos sobrepasa. Y esto yo creo que es algo que necesitamos mucho en nuestro diario vivir, porque a veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo compartir al Señor, pero lean el discurso de Esteban en el capítulo 7 y se van a dar cuenta cómo el Espíritu Santo lo lleva a decir las palabras correctas y cosas muy fuertes, ¿no? A veces queremos ser muy suavecitos, pero el Espíritu Santo nos impulsa a decir y a confrontar a las personas. Esto de confrontar a nosotros no nos gusta, pero nada. Nosotros queremos evitar los problemas, queremos que las cosas se resuelvan por sí solas, no queremos decirle a la gente que está haciendo cosas malas y que se está equivocando, porque le tememos a la reacción de las otras personas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo muchas veces nos lleva a decir algo como en el versículo 51, dice: tú los deservís en incircuncisos de corazón. Y ustedes no se imaginan lo que sintieron estos fariseos, estos escribas, que alguien le diga incircunciso. Uy, qué locura. Claro, es la peor ofensa que les pueden hacer a un judío, porque ustedes saben que la circuncisión para un judío es una de las cosas primordiales. Y que le digan ustedes son incircuncisos es que les digan ustedes son cualquier cosa, ustedes no están ni cerca de Dios, ustedes son lo peor, prácticamente. Pero el Espíritu Santo impulsó a Esteban, con mucho respeto. Yo creo que Esteban, les digo así como nosotros muchas veces decimos algo antes de ofender a la otra persona, con todo respeto, ustedes son incircuncisos de corazón. Y yo creo que cuando le dicen algo con todo respeto, uno como que se enoja más, ¿no? Y estos se enojaron, pero fue el Espíritu Santo el que llevó a Esteban a hablar con esta elocuencia espiritual. Lo segundo que nos habla de estar llenos del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, ¿verdad? Ahí encontramos el fruto del Espíritu, y yo creo que ustedes se lo saben y lo podemos recitar, ¿sí o no? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Alguien se lo sabe en otra versión? ¿Todos en Reina Valera? Listo. Pero este fruto del Espíritu Santo, que es algo que solo el Espíritu Santo puede provocar en nosotros y que es el fruto, ¿no? Recuerden que es el fruto. Es una sola cosa que tiene muchas características, y hablando de características, es el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros luchamos con nuestro carácter? ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar cosas en nuestro carácter? Todos, ¿verdad? Todos tenemos defectos y cosas que de pronto a veces reaccionamos y no sabemos por qué reaccionamos así. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros también lo mismo, que reaccionemos de una manera espiritual y a veces no sabemos ni cómo sucedió. Es un cambio que produce en nosotros la conversión. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó esto cuando hicieron de pronto esa oración de fe, cuando recibieron al Señor Jesús, que hubo un cambio en sus vidas, que empezaron a pensar diferente. Si decían groserías, ya después no decían groserías; si decían chistes verdes, ya después no decían chistes verdes. Que sus conversaciones empezaron a cambiar. No sé a cuántos les pasó de pronto eso. O de pronto no solamente con el habla, sino con comportamientos, ¿no? Que de pronto si usted tenía un vicio, que si antes fumaba, que si de pronto le gustaba la ropa, como que eso perdió el sentido y ahora cambió su vida, ¿no? Eso nos habla del carácter, ese carácter que es el fruto espiritual en nosotros y que es algo que se va a seguir estando en nosotros hasta que venga el Señor o hasta que descansemos en la paz del Señor, es decir, hasta que muramos. Eso es algo que necesitamos seguir trabajando
Y para eso nos sirve nuestra vida de intimidad con el Señor y nos sirven nuestros devocionales, ¿verdad? Son fundamentales. Si su devocional no está cambiando su carácter y su vida, está perdiendo el tiempo y algo está haciendo mal, ¿sí? Nuestro devocional debe forjar en nosotros el carácter, porque lo principal que debe haber en nuestro tiempo devocional es un contacto con Dios. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba allí en el patio donde estaba el Señor Jesús arrestado y la gente le empezó a decir: usted estaba con el Señor Jesús? Y al final le dicen: usted habla con los discípulos del Señor Jesús. Y el que hizo, maldijo, o sea, la barba. Estaban echando un piropo y él la barba. Pero se le reconocía, ¿no? Y cuando tenemos un contacto cercano con el Señor Jesús, se nos nota. Hay un carácter, hay una impresión en nosotros del Señor Jesús. Y lo tercero de este segundo punto del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, es el carisma. Carisma, en griego, charisma, es hacer que algo sea agradable. La gente le huye mucho al Evangelio, sobre todo en estos tiempos, cuando uno le quiere predicar a una persona, la persona dice: sí, 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 sí. Las personas dicen: ah, sí, yo ya he escuchado de eso, ya esa me la sé. O simplemente son renuentes y dicen: ah, yo ya no quiero escuchar nada de eso, ¿cierto? O de pronto son violentos, ¿no? Y empiezan a hacer preguntas que son muy ofensivas. Ahí dominamos el carácter de Cristo. Pero el carisma que nos da el Señor Jesús y el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, es que la gente ve el Evangelio como algo agradable. Partiendo del primer punto, ¿no? De ese buen testimonio. ¿Por qué la gente se va a querer acercar al Evangelio? Porque no solamente estamos hablando y estamos diciendo y estamos recitando el conocimiento, sino que la gente puede ver en nosotros el Evangelio encarnado. El pastor Américo muchas veces nos dice: predique la palabra, y si es necesario, hable. Porque así debe ser en nuestras vidas. La gente tiene que ver el Evangelio en nuestras vidas, tiene que estar encarnado en cada uno de nosotros. Y ahí es donde entra este carisma del Espíritu Santo, que es algo que nosotros no podemos hacer, que tiene mucho que ver con el habla, ¿no? La gente ve el Evangelio como algo agradable a través de este carisma. Y eso es una característica de estar lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene dos partes. Este carisma puede ser para bendición y para maldición. Para los escribas y fariseos fue para qué? Para maldición, ¿cierto? Porque ellos no podían entender eso. Ellos estaban en contra del mensaje del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban embotados en su mente en las tradiciones, en la religiosidad esta que es mala. Ellos querían mantener sus cosas, una de las cuales era la circuncisión, ¿no? Los discípulos decían: a través de Cristo la circuncisión de nosotros es en el corazón. Circuncidamos nuestro corazón. Y que le quiten a un judío la circuncisión, pues ya lo hablaron, ¿no? Es una cosa terrible. Pero ellos querían mantener esas tradiciones, ¿no? Pero para el resto de la gente fue para bendición, ¿cierto? El Evangelio, ellos lo recibieron en su corazón. Y en otras exposiciones del Evangelio dicen que ellos decían: ¿qué haremos? Que ya la embarramos, matamos al Salvador, al Señor. ¿Qué podemos hacer ahora, no? Y Pedro les dice: bautícense, ¿no? Arrepiéntanse, bautícense. Entonces, este carisma va en esas dos direcciones. Hay gente que no va a recibir el Evangelio, pero hay gente que va a ser salva a través de esta presentación, este carisma del Evangelio. El tercer punto que podemos ver ahí en el versículo 3, capítulo 6, ¿qué encontramos que es el tercero o la tercera condición que los discípulos buscaban? Sabiduría. Sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? No puedo ayudar. Necesitamos la sabiduría que viene del Señor. Hablando nuevamente de Santiago, dice que primero que debemos gozarnos en las tribulaciones, ¿verdad? Y que si alguien tiene escasez de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirle y el Señor la va a dar como en abundancia, sin reservas. Entonces debemos pedir la sabiduría del Señor. Pero ¿de qué nos habla esta sabiduría que tenía Esteban? Nos habla de una sabiduría que resuelve problemas. Y esto es una actitud.
¿Cuántos de ustedes les ha tocado trabajar con una persona que es negativa, que le pone problema a todo? Uy, eso es horrible. Todos los que hemos tenido que trabajar con, así como trabajamos en equipo, sabemos lo que es eso, tener una persona que todo el tiempo está haciendo como tropiezo, ¿no? Los que están en la universidad, cuando hacen trabajos en grupo, siempre hay uno que no hace nada, que hace los trabajos a medias, etcétera, ¿no? Qué terrible es trabajar con una persona que es así, que es un impedimento. Pero todo lo contrario, qué bendición es trabajar con personas que siempre tienen un arreglo para algo, ¿no? Que tienen esa actitud positiva, como Jorge Duque Linares, que siempre tienen solucionar los problemas, que si algo pasó, si algo falló, resuelven, buscan la manera de arreglarlo. ¿Cuántos han trabajado con personas así? ¡Qué bendición! ¡Qué delicia es trabajar con personas así! A mí, gracias a Dios, en este iglesia me toca trabajar con personas así, o sea, con ustedes, que siempre son personas resolutivas, que siempre tienen esta actitud de avanzar. Trabajar con personas así nos provoca a nosotros avanzar. Todo el tiempo estamos en constante progreso, ¿verdad? Y esta sabiduría la tenía Esteban. Por eso lo eligieron, ¿no? Ahí al final del versículo 3 dice: a quienes encarguemos este trabajo. Es decir, que Esteban tenía la capacidad de resolver este problema, que parece fácil, pero que no era tan fácil, no era un problema tan sencillo, este problema de las viudas. Y él estaba capacitado y él tenía la actitud para poder resolver el problema de las viudas. Personas problemáticas, personas resolutivas. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Tenemos la actitud para resolver problemas? ¿O nos desanimamos fácil? Cuando vienen inconvenientes, dejamos las cosas a medias, dejamos las cosas botadas, o insistimos y tratamos de resolver los problemas. Sabio es quien entiende y quien aplica. ¿Y quien aplica qué? La palabra del Señor. ¿Recuerdan la historia del etíope? Un etíope que iba en su carruaje, ¿no? Y dice que Felipe lo encuentra ahí en el camino y entablan una conversación, ¿no? Y el etíope iba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe, ¿qué le dice? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que está leyendo? Yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que leemos la palabra y de pronto los que tenemos como la costumbre de leer la Biblia en un año, ¿cuántos leen la Biblia de esa manera? Leer la Biblia en un año, cada día leemos unos versículos, unos capítulos. A veces pasamos por la Biblia y no entendemos nada. Cuando pasamos por números, vemos ese poco de nombres así a la carrera y no entendemos nada, ¿verdad? Pero de eso se trata esta sabiduría, que entendimos la palabra y que la aplicamos en nuestras vidas, y esto es fundamental. Hablando del legado, necesitamos tener esta sabiduría de entender la palabra del Señor para poder aplicarla. ¿Y cómo logramos eso? Solo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que nos enseña, nos redarguye y nos lleva a toda verdad. Esta sabiduría solamente la puede entender, provocar en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y dárnosla, como decíamos en Santiago, solamente Dios la puede proveer a nosotros. Es algo que nos sobrepasa, porque muchas veces entendemos la sabiduría como tener mucho conocimiento, ¿cierto? Y decimos: esta persona es sabia porque tiene algo que decir para cada problema. Pero la sabiduría que viene de Dios es más, mucho más que eso. Se hace carne en nuestras vidas. Entonces, ser una persona sabia es entender y aplicar la palabra. ¿Cómo somos frente a las dificultades? Si alguien que tenga Reina Valera me ayuda a leer el versículo 15 del versículo 6, del capítulo 6, versículo 15. Solo la Reina Valera es santa, las demás no. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de una niña. Los vamos a meter en un problema, ¿no? Cuando ustedes están en dificultades, ¿son como ángeles? Les brilla la cara así como Moisés cuando bajó del Sinaí. Dice: oh, problema.
que la gente ve en nosotros un brillo especial. La gente siente el viento de la rosa de Guadalupe cuando tenemos un problema. ¿Cómo somos cuando enfrentamos las dificultades? La gente nos ve pacientes, ve la paz en nosotros, ve el gozo del Espíritu Santo, de ese fruto en nuestras vidas. ¿O qué ve la gente cuando enfrentamos dificultades? Porque ustedes saben lo que está pasando aquí. Y Esteban sabía lo que estaba pasando y lo que iba a provocar las palabras que él estaba anunciando. Él sabía que lo iban a apedrear porque esa era la ley. Cualquier persona que blasfemaba en contra de la ley o de Moisés, lo mataban. Él sabía que lo iban a matar. Y frente a ese problema de muerte, esa circunstancia límite, somos como Esteban, que nos alumbra así, un aura a nuestro alrededor que la gente puede ver, o que ve en nosotros. Nos salen los cachos y las jóvenes. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Cómo uno puede ver la sabiduría de la gente? Ahora es muy fácil. Usted se mete a las redes sociales de una persona y encuentra qué tan sabia es una persona. ¿Cómo? Cuando la gente se pone a pelear en Twitter, empiezan a responder y otro le responde y otro le habla más feo y otro le habla más feo todavía. ¿Qué publicaciones hacemos, ¿no?, en nuestras redes sociales? Ahora que estamos en época electoral, esto lo dictamos. Pero qué difícil es hablar de política, ¿no? Y uno dice, este es mi candidato, y este no, este es mi candidato, y este es mi partido, y no, ahora sí vamos a cambiar el país. Y la gente se puede pelear por política. Y así como problemas de plata, la gente pierde amistades por problemas de política. Y al final sabemos que quién puede arreglar este país. Solamente Dios. Solamente Dios. Por más que nos desgastemos, al final todos los que estén ahí en la política son seres humanos. Solo Dios puede cambiar nuestro país. Y ese es solo un ejemplo. Pero ¿qué cosas estamos publicando en nuestras redes sociales? Porque ahí es donde la gente nos va a ver. Y a mí me da mucha risa, por ejemplo, en mi Facebook yo procuro solo publicar versículos. Y no es para yo sentirme más sabio, sino que yo estoy pensando en que eso va a bendecir a la gente. Y hay mucha gente que dice, publicar versículos no va a ser buena persona. Y es verdad. Que yo publique versículos en Facebook no me hace mejor persona. Pero entre eso y poner una cosa así que no edifique nada, una pausada, una cosa de las que publican ahora en Facebook, ¿qué será mejor? ¿Publicar un versículo o publicar otra cosa? Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan sabio es una persona? ¿Cómo se puede saber qué tan sabio es? Revise sus redes sociales. Revise lo que ha publicado desde el 2012. Y se va a dar cuenta qué tan sabio es. Y se va a dar cuenta cuánto ha progresado en el Señor también. Si ha madurado o no ha madurado. Que revise sus redes sociales. Un entendimiento superior. ¿Recuerdan a Daniel? Cuando Daniel llega a esa circunstancia difícil, porque llega como esclavo, ¿cierto?, a Babilonia. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Que se abstuvo de comer algunos alimentos y al final, ¿qué dijo aquel eunuco que los estaba cuidando? Que ellos tenían una inteligencia superior, un entendimiento superior. ¿Y cuál es la muestra de eso? Que lo pusieron en lo más alto del reino. Y no solamente una, ni dos, ni tres, fueron cuatro reyes que los mantuvieron en lo más alto del reino. ¿Por qué? ¿Porque eran buenas personas? ¿Porque eran muy inteligentes? Porque estaban llenos de la sabiduría que solo viene de arriba. Tanto así que cuando había problemas de interpretación de sueños, ¿a quién llamaban? Hay libros de interpretación de sueños, ¿no? Hay gente que interpreta sueños, pero eso se ha vuelto como el horóscopo, ¿no? Que le dicen a uno cualquier cosa. Bueno, a mí no, pero le dicen cualquier tipo de cosa, ¿no? Que la estrella menguante está por encima del poniente y que Marte está no sé qué. Y es como así, ¿no? Como que le adivinan a la gente. Pero recuerda que en la historia eso pasó, que llamaron a todos los sabios
y empezaron a tratar de adivinar qué significaba ese sueño del rey. Y nadie atendió. El rey dijo: los voy a matar a todos. Y entonces, cuando los iba a matar a todos, llamaron a Jesús. Llamaban al que estaba lleno de Dios. Qué bonito que eso pase en nuestras vidas. Que, bueno, es feo que Dios sea siempre la última opción, pero que al menos sea una opción. Que la gente nos busque, así sea por última opción, porque reconocen nosotros que estamos llenos de la sabiduría de Dios, que tenemos palabras de vida y de verdad, y que tenemos buenos consejos, buenas palabras. Y la gente es así. La gente acude a su mejor amigo y le dice: ay, es que mi novio me dejó, ¿y cómo lo recupero? Ay, es que tengo este problema, tengo varias opciones de trabajo, ¿cuál escojo? Y la gente quiere respuestas. Y cuando la gente acabe con todas sus opciones, que ojalá nos busquen a nosotros, y que a través de esa oportunidad que se esta, nos busquen ahora como esa primera opción, porque saben que les funcionó. ¿Cierto? Es como cuando uno compra un producto y uno tiene ahí como ciertas reservas y dice: esto sí será verdad, y si funciona, ¿no qué hace? Compra una docena más antes de que se acabe. Así debe ser en nuestras vidas, que la gente nos vea como ese superproducto que sí funciona. Porque ¿cuántos dan fe que el Evangelio funciona? ¿Cuánto intentamos vivir nuestra vida a nuestra manera, lleno de nuestros sueños, buscando nuestros deseos, y nos dimos cuenta que eso no funcionaba? ¿Qué nos funcionó? Solo Cristo. Solo aplicar la palabra del Señor. Esto funciona. Entonces, que seamos así con este entendimiento superior como Daniel, ¿no? Este era el entendimiento que tenía Esteban, y por eso pudo hablar así como habló. Una sabiduría espiritual. Una persona que es cristiana entiende que todo es espiritual. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Todo es espiritual. Las enfermedades, ¿cómo se atacan? Espiritualmente. Los problemas, dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Es decir, todos los problemas sociales son espirituales. ¿Cómo los atacamos? Espiritualmente. Los vicios, los pecados, aún los problemas económicos muchas veces son, o no muchas veces. ¿Y cómo se ataca? Espiritualmente. Y a veces esto espiritualmente lo dejamos como en el aire, ¿no? De pronto decimos: no, vamos a orar. Muchas veces necesitamos oración. No dejarlo simplemente en palabras bonitas cuando estamos orando, sino que necesitamos ponernos en marcha también. Y eso espiritual es aplicar la palabra del Señor. Un ejemplo de los más difíciles que nosotros enfrentamos: cuando tenemos un problema con alguien, cuando alguien nos ofendió, cuando alguien nos quedó mal, cuando algo salió mal y tenemos algo contra otra persona, espiritualmente, ¿cómo afectamos eso? Oramos por la otra persona para que se arrepiente y nos pida perdón. ¿O qué nos dice la palabra? Que tenemos que ir nosotros y pedir perdón porque nos ofendieron. La palabra es loquísima. Pero eso es afectar espiritualmente algo que es natural. Entonces, de eso se trata. Que seamos expertos en oración. No en oración, sino en oración. Que nos pongamos en marcha. Entonces, todo es espiritual. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios, podemos entender eso, que todo es espiritual y sabemos cómo atacar la raíz de los problemas. Y la última cosa de esta sabiduría es el Evangelio. ¿Qué es la mayor sabiduría que nosotros podemos tener? Que este libro, o este compendio de libros. Aquí está la sabiduría de Dios. Y lo que debemos llevar al mundo es la palabra de Dios. Y sobre todo, las buenas noticias de Dios. El Evangelio de nuestro Dios. Y eso también nos va a llevar a una confrontación. Lo vemos en la defensa de Esteban. ¿Qué le expuso Esteban a la gente? El Evangelio. Les expuso explícitamente el Evangelio. Eso que nosotros debemos llevar al mundo. Por eso insisto tanto en que lean ese capítulo 7, porque ahí está la clave. ¿Qué debemos decir al mundo? Eso que Esteban le dijo a los judíos. Les hizo todo un panorama bíblico desde el Génesis hasta el tiempo que ellos están viviendo. Y después los confrontó, así como debemos hacer nosotros muchas veces, confrontar a la gente
con su pecado. Y eso es bien difícil. Les doy un ejemplo. ¿La homosexualidad es un pecado, sí o no? Cuando le decimos a la gente normal del mundo que la homosexualidad es un pecado, ¿qué dice la gente? Muchas veces nos quieren linchar, así como hicieron con Esteban. Literalmente nos quieren linchar. Ustedes han visto las marchas, saben que hay gente que han intentado linchar por decir la verdad, por decir que solo hay dos géneros, que dos sexos, que solo hay hombre y mujer. Nos quieren linchar por exponer la verdad del Evangelio. Esto no es fácil y no va a ser fácil y nunca va a ser fácil. Pero es ahí donde la palabra nos dice: sean valientes. Necesitamos ser valientes para llevar el Evangelio tal como Él es, a pesar de todo lo que nos pueda ocurrir, a pesar de que podamos ser muertos. Y yo creo que muchas veces decimos: yo daría mi vida por Cristo, y cuando llega la oportunidad salimos corriendo, nos quedamos callados, aceptamos la censura. Y nosotros no podemos ser así. Nosotros no podemos aceptar la censura del mundo, porque esa es la estrategia del diablo: censurarnos, callarnos. No sé si se han dado cuenta que en Facebook están tramando quitar todas las cosas que tengan que ver con el Señor Jesús, ¿no? Todas las alusiones al Evangelio. Casos más radicales. Ustedes saben el problema que hay ahorita en el Medio Oriente, ¿no? Entre Palestina y Israel. Y esto es grandísimo. Eso no solamente va a pasar allá, porque islámicos hay en todo el mundo. Y eso es un problema que no le hemos prestado mucha atención. Y el islamismo ha ido creciendo, exponencialmente creciendo. ¿Y qué quieren hacer los islámicos? Censurar de manera definitiva a todo lo que sea contrario a Dios. No solamente a los judíos, sino a los cristianos. Y más allá, todo el que no crea y cumpla la ley de Adán. Y ustedes vieron lo que hicieron con los judíos. No fue que los mataron ya, los torturaron, hicieron barbaridades. Y eso es lo que ellos quieren hacer con todo el que se les oponga, ¿no? Cuando tengamos la oportunidad de confrontar al mundo con el Evangelio, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida? Conclusión: el legado continúa. Como una película, ¿no? El legado continúa. El legado debe continuar. El legado debe transformar vidas. ¿Cómo nosotros transformamos vidas? A través de nuestra vida, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio. La vida es una excusa para predicar a Cristo. Retomando lo que les decía ahorita, ¿cuántas veces les han dicho: ustedes tienen algo diferente, usted tiene algo diferente? ¿Sí? Ojalá les hayan dicho eso, porque eso es excelente. Esa es una excusa para que ustedes puedan predicar el Evangelio y acercar a las personas a Dios. Cuando las personas les pregunten: y bueno, ¿usted por qué sí hace este trabajo con excelencia y otros no? Excusa para predicar el Evangelio. Cuando de pronto nos traten en la universidad ustedes saben que por querer hacer los trabajos, por presentarlos a tiempo, cuando nadie más lo hace y nos preguntan: bueno, ¿y usted por qué están? Ustedes saben cuál es la palabra. Porque es así. Oportunidad exquisita para predicar el Evangelio. Así debe ser nuestra vida. Cuando la gente nos diga: ¿usted por qué es así? ¿Usted por qué es tan extraordinario? Una oportunidad para predicar el Evangelio. Solamente a través de eso vamos a poder predicar el Evangelio con veracidad, con integralidad. Nuestra muerte debe ser una semilla que se siembra. ¿Le tenemos miedo a la muerte? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Le tenemos miedo a la muerte, pero que cuando muramos podamos ser así como fue Esteban. Leamos qué pasó ahí en el capítulo 7, versículo 60. Impresionante. Dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
¿Ustedes saben quién fue el que dio la orden? Ahora que está de moda esa frase. ¿Quién dio la orden? Saulo. La muerte de Esteban fue la semilla que se sembró para que Saulo dejara de ser Saulo y se convirtiera en Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? Tenemos 13 cartas de Pablo, más que los evangelios, más que cualquier otro discípulo. El enviado a los gentiles, o sea, a nosotros. Uno de nosotros basta. Una sola persona que se convierta vale la pena. Si nuestra muerte provoca que otra persona se convierta al evangelio que encuentra en Cristo, vale la pena. Vale la pena. Por uno solo. Esperamos que no sea uno solo, pero por uno solo. Vale la pena. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. En nuestras vidas vamos a intentar muchas veces convencer a la gente, porque a veces nos desesperamos porque la gente necesita el mensaje del Señor. Y cuando la gente necesita, queremos meterle la Biblia en la cabeza y que conozcan al Señor, si no nos desesperamos. Pero ¿qué la gente va a multiplicar y qué la gente va a recibir? Lo que somos. Vamos a poder decir cualquier tipo de cosa, pero al final lo que la gente va a recibir es lo que somos. Y vamos a multiplicar lo que somos. Y esto es una gran responsabilidad, porque si somos malos cristianos, vamos a multiplicar eso. Es así. Hechos capítulo 22, versículo 20. Ya finalizando la historia de Hechos y de Pablo, ¿no? Ya Pablo está encarcelado, ya lo están juzgando. Y dice Hechos capítulo 22, versículo 20: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esto de Esteban fue tan profundo que marcó la vida de Pablo, ¿no? Y su testimonio está basado prácticamente en lo que sucedió con Esteban. Que nuestro testimonio sea tan fuerte y tan profundo que marque profundamente la vida de las personas. Y que así como Pablo empiece a gestar esa transformación tan profunda. Ustedes saben quién era Pablo, ¿sí o no? Pablo, o Saulo mejor, perseguía a la iglesia, los quería matar. Ahorita que estamos hablando de Palestina, exactamente era lo que Saulo quería hacer con los cristianos, con los primeros cristianos. ¿Y cómo cambia este Saulo a Pablo, que los discípulos creían que se había convertido? Era tan sanguinario, tan malo, que los discípulos no le creían que se había convertido. Y pasaron 13 años en este proceso de Saulo a Pablo. Y luego todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero el testimonio de Esteban quedó marcado en la vida de Pablo. Y fue ese antecedente que sirvió para esta transformación de Pablo, ¿no? De Saulo. Entonces, ¿qué legado estamos dejando? ¿Qué cosas estamos dejando a nuestra generación, los que son padres? Ahorita en la oración lo decimos, estamos en una guerra por nuestros hijos, por nuestra juventud, por esta nueva generación que se va a levantar. Podemos decirle misa, como decimos popularmente, a nuestros hijos. Podemos leerle la Biblia todos los días, pero si nuestros hijos no ven en nosotros el ejemplo de vida y de verdad, de ser personas íntegras conforme a la palabra, nuestros hijos van a copiar eso, van a reproducir lo que nosotros somos. Lo que la gente vea de nosotros, eso es lo que ellos se van a quedar en su mente, ¿no? Si tenemos problemas ahora, hablando de la religión, que la gente dice muchas cosas de nosotros, de los pastores que se roban los diezmos, de la gente que son terribles, que son peores que la gente del mundo, ¿no? Y a veces la gente prefiere buscar trabajo, que les hagan trabajos con gente que no conoce de Dios, porque saben que los cristianos son así, ¿no? Que se quedan haciendo el devocional y no hacen el trabajo, y no son equilibrados, ¿no? Nuestro devocional es muy importante, pero también tenemos una vida, ¿no? Y un testimonio que mostrar a la vida. Pero ¿qué legado estamos dejando? ¿Estamos dejando el legado de gracia? Iglesia, dejemos a Cristo. Que nuestro legado sea Cristo en otras personas y que se siga multiplicando. Y el Señor lo va a hacer
que Él venga por su iglesia, que sabemos que será pronto, pero que el legado que dejemos en este mundo sea Cristo. Que la gente que de pronto habla mal aún del Señor Jesús no tenga excusa de decir que nadie le habló del Evangelio, que nadie le mostró el Evangelio, que nadie le mostró el amor de Cristo. Miren, hay personas que son muy terribles, que son difíciles, personas con las que tenemos que tratar. Esas son las que más necesitan el amor de Cristo. A esas son a las que más les tenemos que llegar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿A quiénes fue? ¿A los fariseos? ¿A los escribas? ¿A los ricos? ¿A Herodes? No. Buscó a los que más necesitaban del Señor y les predicó a todos por igual. Pero Él escogió a los que más necesitaban. Entre más necesitados estamos del Señor, más cerca tenemos que estar de Él. Y la gente necesita el legado de Cristo. Ese legado de gracia que está marcado en la cruz del Calvario. Este es un símbolo importantísimo. La cruz nos revela el mensaje de la gracia, el mensaje de la reconciliación. Y necesitamos multiplicar el mensaje de la gracia. Póngase sobre sus pies y le damos gracias al Señor. Ya terminando esta mañana. Y digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser un reflejo de ti. Señor, yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Yo necesito cambiar mis palabras, yo necesito estar lleno del poder de Dios para no predicar mis palabras, Señor, sino demostrar que tú eres real. Yo necesito mostrarle al mundo tu gloria. Yo necesito que la gente vea que tú eres la respuesta a toda nuestra existencia, que tú eres nuestra razón, nuestro motivo, que a través de una vida de adoración podemos encontrar ese sentido en ti. Así como esa mujer samaritana, Señor, que había intentado muchas cosas a través de las relaciones, que había tenido muchos maridos, y ninguno de esas relaciones pudo saciar ese ser que ella tenía. Así está el mundo, y muchas veces así estamos nosotros.